Hola hermanos, espero que se encuentren magníficamente en esta hermosa tarde. En este video vamos a hablar sobre la geometría molecular. Y bueno, nos vamos a referir exclusivamente al modelo RPECV. ¿Esto qué significa? Significa repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia. Como ya mencionamos en videos anteriores, la capa de valencia es la capa de electrones que se encuentran más alejados del núcleo en un modelo electrónico. Esencialmente en el modelo electrónico de Bohr, y pues son justamente los electrones de la capa de valencia los que se encuentran representados en las estructuras de Lewis. Esos dos videos ya los vimos, igual si gustan pueden repasarlos en caso de que no tengan claros esos temas. Y bueno, vamos a partir, suponiendo que ya están perfectamente claros esos temas, para calcular, o más bien suponer cómo sería la geometría molecular de una estructura. Entonces, bueno, para poder suponer cuál va a ser la geometría molecular de una estructura, pues vamos a tener que primero realizar las estructuras de Lewis para ver cómo interactúan los electrones. Entonces vamos a poner el caso más sencillo que hay, que es el del agua. En el caso del agua, pues tenemos al oxígeno como átomo central que tiene una valencia de 6. Y pues tenemos, obviamente, dos electrones, uno de cada lado. En este caso sabemos que, dos hidrógenos. Cada hidrógeno va a ceder su electrón y lo va a compartir con el oxígeno de tal modo que se pueda tener un octeto. En el caso del hidrógeno, como ya sabemos, pues es la excepción junto con el helio, porque su forma más estable va a ser con dos electrones en su capa de valencia, ya que su capa de valencia es el primer orbital. En este caso, pues igualmente junta sus dos electrones mediante este mediante este electrón compartido del oxígeno, y el oxígeno junta sus 8 electrones de valencia, completando sus 6 electrones de valencia estable o de valencia neutra con los dos electrones que le prestó uno cada hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tenemos esto, lo podemos representar con líneas. Cada uno de estos enlaces va a ser un enlace sencillo, un enlace simple, entonces va a ser pues de este modo, ¿verdad? Y vamos a tener dos pares de electrones deslocalizados o de electrones libres. Ahora, ¿qué significa entonces esto del modelo RPSB de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia? Bueno, para entender esto vamos a partir de un principio muy sencillo del electromagnetismo, que es que las cargas iguales se repelen, es decir, que van a tener un impulso contrario, y que las cargas diferentes se atraen, como es en este caso. Pues es un principio básico del electromagnetismo que vamos a seguir para este modelo. Entonces, bueno, en este caso, ¿cuáles son las cargas positivas o negativas que vamos a tener? Pues bueno, las cargas negativas son los electrones, las cargas positivas son los núcleos positivos de nuestros átomos, que están compuestos pues por protones. Entonces, para esto también vamos a necesitar entender un concepto muy básico, que es la electronegatividad, que es la capacidad de los átomos de atraer electrones fácilmente. Esto lo pueden ustedes corroborar con su tabla periódica. Recuerden que mientras más a la derecha y hacia arriba se encuentre un elemento dentro de la estructura de su tabla periódica, más electronegativo va a ser. Es decir, tenemos la tabla periódica del siguiente modo, más o menos. Los átomos que se encuentren en esta región, los elementos que se encuentren en esta región van a ser más electronegativos, comparados obviamente con el resto de la tabla periódica. Mientras más hacia arriba y hacia la derecha se encuentran, más electronegativos van a ser. Y pues bueno, hay que recordar que el elemento más electronegativo es el flúor. Bueno, entonces una vez recordando esto, si no les queda claro, les recomiendo que repasen el concepto de electronegatividad. Pues vamos a hacer un análisis de esta estructura. En este caso, ¿qué es importante que nosotros tomemos en cuenta? Que la diferencia de electronegatividades entre el oxígeno y el hidrógeno es muy grande. ¿Por qué? Bueno, pues porque el oxígeno tiene 8 cargas positivas en su núcleo, porque el oxígeno es el elemento número 8. Entonces, si nosotros tenemos un átomo de oxígeno, vamos a tener 8 protones en su núcleo. Alrededor pues vamos a tener nuestros 2 electrones en nuestra primera capa, y después vamos a tener nuestros 6 electrones de valencia. Perfecto.
En cambio, el hidrógeno pues es un átomo muy chiquito, el hidrógeno nada más tiene un protón y después tiene un solo electrón en su capa de valencia. Entonces, aquí pues tenemos una nube muy grande de cargas positivas que muy fácilmente van a atraer esta carga negativa que está aquí y no la van a soltar porque la carga positiva que tiene el hidrógeno en su núcleo es muy débil comparada con 8 cargas positivas que tiene en su núcleo el oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno fácilmente le va a robar su electrón de valencia al hidrógeno y lo va a acoplar a su estructura. No necesariamente lo va a integrar a sus capas de valencia, pero analizándolo en una estructura de Lewis, sí lo va a integrar a su dipolo, por llamarlo de cierto modo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la estructura realmente no se va a ver así, sino que se va a ver del siguiente modo. El oxígeno va a atraer hacia su estructura el electrón del hidrógeno y el hidrógeno va a quedar por acá solito. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que esto obviamente sigue siendo la misma molécula, pero que vamos a tener cargas parciales. En este lado vamos a tener una carga parcial positiva, acá también vamos a tener una carga parcial positiva y aquí vamos a tener una carga parcial negativa. ¿Por qué? ¿Esto qué significa? Bueno, significa que vamos a tener una mayor densidad electrónica en este lado porque el oxígeno tiene dos electrones extras que no son parte de su estructura, es decir, aquí el electrón va a tener el oxígeno va a tener 10 electrones totales cerquita de su núcleo y en cambio los hidrógenos no van a tener ningún electrón cerquita de su núcleo, únicamente van a tener un protón. Por lo tanto, en estas regiones va a haber más cargas positivas que negativas y en la región central va a haber más cargas negativas que positivas. Entonces, bueno, una vez que entendemos eso, es importante identificar que las cargas se van a repeler o atraer dependiendo de su naturaleza. Entonces vamos a volver a escribir la molécula del agua. En este caso pues tenemos nuestro oxígeno central, tenemos nuestros dos hidrógenos atraídos, pero los vamos a representar de un modo distinto y ahorita vamos a ver por qué. En este caso vamos a ponerlos del siguiente modo. Aquí tenemos nuestras cargas negativas. ¿Por qué las acomodamos de este modo? Porque recordemos que estas cargas se van a repeler entre sí, las cargas que son positivas y las cargas que son negativas se van a repeler entre sí también, pero no va a ser una estructura lineal porque no tenemos un equilibrio entre estas cargas. Como sabemos, el oxígeno va a tener una nube mayormente negativa y los hidrógenos van a tener una nube mayormente positiva, pero no podemos tener estos hidrógenos realmente juntos porque se van a repeler, porque son cargas positivas. Y después esta nube densa electrónica negativa tampoco la vamos a poder tener tan junta porque también se va a repeler. Por lo tanto, nuestra estructura no va a ser lineal, sino que va a tener un ángulo en este caso. Obviamente esas estructuras tienen ángulos bastante específicos, pero eso no es lo que nos interesa ahorita, sino predecir la estructura de la molécula. Vamos a poner un ejemplo que a lo mejor pudiera ser más claro, que es el caso del metano. El metano pues es CH4, esa es su fórmula. Y pues bueno, como sabemos, el carbono es tetravalente en química orgánica y en la mayoría de sus presentaciones, por lo tanto vamos a tener 4 enlaces y cada uno de estos enlaces va a estar ocupado por un hidrógeno. Si hacemos las estructuras de Lewis, pues el carbono tiene 4 electrones de valencia y cada uno de estos electrones de valencia va a estar compartiendo otro electrón con un hidrógeno. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que la molécula no puede ser plana porque pues estamos hablando de una estructura tridimensional, es importante que recordamos eso. Y si tenemos en un solo plano las cargas, estas cargas no van a tener realmente la misma diferencia entre ellas. Ahora, ¿por qué esta molécula es tan claro el ejemplo? Porque es una molécula realmente pues muy geométricamente armónica, es decir, no tiene largas cadenas ni tiene muchos átomos de diferentes elementos. Es simplemente un átomo central que tiene otros 4 átomos que son exactamente iguales en su periferia. Por lo tanto, aquí va a suceder algo muy similar a lo que sucede con el oxígeno, y es que
El carbono va a tener sus 4 electrones de valencia y también tiene una electronegatividad mayor a la del hidrógeno. Entonces los hidrógenos se van a encontrar un poquito más lejos y sus átomos van a estar más cerca. Sus electrones, perdón. No sé por qué últimamente me confundo entre átomo y electrón, pero bueno, me refiero a los electrones. Entonces lo que va a suceder es que en cada uno de estos vamos a tener cargas parcialmente positivas. Con esto no significa que nuestra molécula va a ser una molécula con carga. Sigue siendo una molécula neutra, pero es importante que entendamos cómo se distribuyen estas cargas. Y bueno, aquí el carbono entonces va a tener una carga parcial negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que todas estas cargas van a estar repeliendo con la misma intensidad. Aquí va a haber, o sea, esta va a estar empujando hacia acá y esta va a estar empujando hacia acá, pero aquí también esta va a estar empujando hacia acá y esta hacia acá, etcétera. Pero nuevamente tenemos que recordar que no estamos hablando de un plano bidimensional, es decir, como lo estamos viendo en el pizarrón, sino que es tridimensional. Esto quiere decir que también va a haber una fuerza que se repele, digamos, de este hidrógeno con este otro hidrógeno de acá. Es decir, como si tuviéramos una línea igual que estas, pero, digamos, por encima del pizarrón a manera tridimensional. Y por supuesto también va a haber la misma línea que rechaza este hidrógeno, esta carga positiva con esta otra carga positiva y con cada una de ellas de manera tridimensional. Por lo tanto, nosotros sabemos que vamos a tener exactamente el mismo ángulo de separación entre cada uno de estos hidrógenos, pero también entre cada uno de estos hidrógenos con el que está acá y con el que está acá, es decir, entre hidrógenos opuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que forzosamente vamos a tener una estructura tridimensional, es decir, no va a ser plana, y como toda la estructura va a ser igual entre sus diferentes patitas, digamos, forzosamente vamos a tener una estructura tetraédrica, es decir, del siguiente modo. Va a estar el carbono, va a estar el primer hidrógeno, aquí sí tenemos una estructura planar, pero después este de aquí va a estar hacia atrás, que se representa de este modo, este de aquí va a estar hacia un lado, que se representa de este modo, y el de aquí va a estar hacia adelante, que se representa de este modo. Por lo tanto, entonces ahora sí nosotros vamos a tener una estructura en la cual el ángulo entre este y este va a ser el mismo que entre este y este, entre este y este, y entre este y este. Y por supuesto, entre este de aquí con este de acá por atrás, y así en cada caso. Porque es importante que nosotros recordemos que las cargas son exactamente las mismas, tienen el mismo valor y la misma naturaleza, por lo tanto se van a repeler con igual fuerza. Puede ser un poco confuso si lo tratamos de ver desde una perspectiva bidimensional como un pizarrón, pero entonces los invito a que con este mismo ejemplo ustedes a lo mejor tomen palillos o tomen una pieza de origami o papel o lo que ustedes gusten y traten de acomodar esos palillos de tal modo que estén separados igualmente entre ellos, y se van a dar cuenta que el único modo de acomodarlo es mediante una estructura tridimensional que sea tetraédrica, es decir, que los puntos se van a unir del siguiente modo, formando justamente pues un tetraedro, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí. Es decir, como si fuera una pirámide, pero tridimensional también hacia abajo. Y bueno, a través de un análisis similar es que ustedes van a lograr pues identificar las estructuras geométricas que va a tener cada una de las moléculas que ustedes deseen analizar, siempre tomando en cuenta la diferencia de electronegatividades entre los átomos enlazantes para saber qué carga van a tener entre ellos y entonces poder analizar hacia dónde se van a mover o entre quiénes se van a atraer, y entre quiénes se van a repeler. Puede ser un poco confuso, pero tomando en cuenta la naturaleza de las cargas y la fuerza de las cargas, puede resultar cada vez más fácil pues predecir la estructura tridimensional de estas moléculas. Espero que les haya servido este video y cualquier duda que tengan, siéntense en total libertad de externármela. Muchas gracias.